En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que cada noche nos dispensan y en las repeticiones subsiguientes. Nuestro invitado para esta noche es José Luis Naranjo, colega periodista. Actualmente es concejal, pero José Luis Naranjo fue presidente de Corpo Tulipa, es decir, expresidente de Corpo Tulipa. Y como tal lo vamos a entrevistar hoy pues, como expresidente de Corpo Tulipa, tomando en cuenta un tema que considero que hay que sonarlo a través de los medios de comunicación social, el que tiene que ver con el decreto presidencial en torno a la ampliación del régimen de equipaje de la zona libre de Paraguaná y también que favorece al puerto libre de Margarita. Un tema que hay que, repito, enfatizarlo, a ver si por fin se dinamiza un tanto la economía tan de acá de Paraguaná y de Margarita, tan hecha añicos en los últimos tiempos. Bienvenido, José Luis, a Punto Fijo de Opinión, bienvenido a Falconía, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, Henry. Así es. Bueno, un placer estar aquí en Falconía y por supuesto en tu programa, aquí en Punto Fijo de Opinión, y tener la oportunidad pues en este momento de compartir un poco algunas opiniones en torno precisamente, bueno, al acontecer económico, especialmente en el municipio Cariguana, en el país. Sí, José Luis, tú eres conocedor profundo en profundidad de este tema, porque ¿cuántos años fuiste tú presidente de Corpo Tulipa? Yo 16 años. 16 años. Bueno, Wow. yo estuve desde el año 2000 hasta el 2004, fui director representante en ese momento del gobernador Jesús Montilla en el directorio, y a partir del año 2004 hasta el 2018 estuve como presidente de Corpo Tulipa, o sea, 14 años más 4, 18 años estuve en esa institución. Sí. Te quiero mucho, por cierto. Sí, ¿y cómo ves tú esta? Porque en todo caso el beneficio es que se amplió el régimen de equipaje, sin embargo el decreto solamente no basta para dinamizar la economía, que es lo que imagino busca el gobierno nacional. Bueno, recordemos primeramente, Henry, que el tema económico en el país no lo vamos a resolver obviamente con decisiones puntuales. Sí. La economía tiene muchos vértices que confluyen precisamente para que empecemos una pronta recuperación económica que a la final es que todos los venezolanos tenemos. Pero sin lugar a dudas, o sea, sin que quepa la menor duda para ningún paraguanero, ningún falconiano, la decisión que acaba de tomar ahorita el presidente de la República al emitir este decreto a solicitud y a razón de un trabajo que venía haciendo hace mucho tiempo el gobernador Víctor Clark, sin lugar a dudas es una gran noticia para la península de Paraguaná. Era parte de unas solicitudes que se venían haciendo desde hace algún tiempo por parte de Corpo Tulipa, el sector empresarial y los sectores vivos de la península de Paraguaná, en torno a que el régimen de equipaje de la zona libre, claro, el régimen de equipaje había quedado totalmente desfasado de la realidad económica que está viviendo el país. Apenas eran 100 unidades tributarias, bueno, eso prácticamente era nada, y lógicamente eso había impedido que se siguieran generando los flujos de turistas, las corrientes de turistas compradores que venían a la península de Paraguaná, motivados, estimulados por el régimen fiscal de la zona libre, y por supuesto eso había logrado, como todos lo sabemos, los paraguaneros todavía recordamos con mucho entusiasmo, recordamos en algunos momentos con alguna nostalgia los mejores años de la zona libre, donde logramos pues evidenciar un desarrollo
económico y una dinamización de la economía en la península de Paraguaná, y no tan solo en la península de Paraguaná, Henry, eso también hay que decirlo, sino en todo el eje centro-occidental y centro-norte y central del país, que todos esos corredores que vienen, por ejemplo, desde el centro del país hacia Falcón y desde los estados andinos y el estado Zulia hacia el estado Falcón, todos esos ejes habían experimentado un crecimiento económico importante, ¿no? Por la movilidad. Por la movilidad que se daba con el flujo importante que venía todos los fines de semana en las temporadas a la península de Paraguaná, incentivados pues por los productos que se vendían en la zona libre, los costos muy atractivos que tenía la zona libre. Y bueno, todos sabemos muy bien que desde el año 2014, me atrevería a decir de finales del año 2013, el 2014, con el famoso, no sé si tú recuerdas, el famoso Dacazo, Sí, sí. de alguna manera empezó un declive Por cierto, disculpa, lógico. me decía en estudio que te decía aquí el amigo Francisco Paco Melián que lo que mató la zona libre era precisamente el Dacazo. Sí, Decía sí, Paco Melián eso. sin lugar a duda el Dacazo tuvo un impacto importantísimo. Sobre todo en el desde punto de empresariado. vista, sí, desde el punto de vista negativo, obviamente desde el punto de vista negativo en el régimen de la zona libre, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que puntualizar dos cosas que yo siempre las he dicho y me voy a permitir decir. Antes de puntualizarlo, a ti, tú eras presidente de Cooperativa en ese entonces, ¿se te acercaron los empresarios, los comerciantes y te manifestaron esa? Obviamente, porque yo creo que, mira, en ese momento, lamentablemente, y esto hay que decirlo, Henry, y lo digo responsablemente, el tema político, la diatriba política, que no puede empañar lo no económico. puede empañar lo económico, pues. Y lamentablemente siempre ha prevalecido una agenda política por encima de la agenda económica. Y yo creo que esa es una de las cosas que hay que empezar a cambiar para poder ciertamente tener una recuperación importante del sector económico. Y el gobierno, a mi modo de ver, lo ha entendido perfectamente. Henry, lo ha entendido perfectamente, especialmente en los últimos tiempos, y muestra de ello es lo que ha estado haciendo el presidente Nicolás Maduro en los últimos tiempos, llamando precisamente a un diálogo con el sector empresarial, y hoy vemos con mucha expectativa positiva el hecho de que Fedecámaras, Consecomercio se están reuniendo, entonces, y se están reuniendo de manera cierta, pues están en mesa de trabajo con el gobierno nacional, y yo estoy seguro de que eso va a redundar en muy buenas noticias, y de seguro habrán acuerdos interesantes para terminar de entender que el tema económico tenemos que manejarlo por encima de las posiciones que podamos tener desde el punto de vista político. Y para reforzar esto, debo decirte también, Henry, que en los mejores tiempos de la zona libre, una de las cosas que dio mayor éxito a nuestra región es que en nuestra región, y sí lo puedo decir yo con mucha propiedad, Henry, y sigue siendo así, el sector empresarial y el sector gobierno nunca han estado del todo divorciados, al contrario, siempre hemos procurado trabajar en función de mejorar las condiciones económicas para favorecer al colectivo paraguanero, al colectivo de Falcón, y eso hay que reivindicarlo, y yo creo que eso es lo que ha sostenido y lo que hoy tiene al sector empresarial y al sector oficial del gobierno en una posición sumamente positiva de cara a las medidas que se están tomando. Sí, te interrumpí, ¿vas a puntualizar algo? Sí, iba a puntualizar que el tema del Dacazo, en aquel tiempo se corrió mucho la opinión. Recuerde que estábamos con el tema de Cadivi, las famosas 3.000 y tantas empresas que de alguna manera habían dado mal uso a las divisas que se otorgaban a través de Cadivi. Y yo creo que se pretendió satanizar la zona libre en el sentido de decir que muchos de los empresarios de la zona libre, que muchos de los empresarios de la zona libre, de alguna manera habían mal utilizado las divisas. Pero es cierto eso, Jorge Luis. No del todo cierto. Okay, en no, ese pero sentido sí, no, pero sí hubo un no grupo fue que sí lo cierto. hizo. Hubo, pero es bueno que tú sepas que de las más de 3.000 empresas que a nivel nacional se comprobó se comprobó y se evidenció que habían hecho mal manejo de las divisas que se le otorgaban en aquel tiempo. Mira, de la zona de aquí, de la zona de Paraguaná, no se llegaba a 20 empresas, y de esas 20 empresas apenas 11 empresas, 11, 13 empresas, si mal no recuerdo, eran las que estaban bajo régimen de la zona libre. ¿Okay? Ahora, vamos a ver la parte positiva más allá del 2014 y de lo que pudo haber significado el Dacazo. Yo creo que a la final, hoy por hoy, eso también sirvió para algo desde el punto de vista positivo, Henry. ¿Qué diría yo que es lo positivo? Que eso permitió depurar muchas
empresas que vinieron aquí, ciertamente, a lo mejor con el propósito único y exclusivamente de valerse del régimen fiscal especial que teníamos en la zona libre para enriquecerse sin hacer ningún tipo de inversión sostenible en el tiempo en la península de Paraná. ¿Quiénes están hoy? Los mismos de siempre, Henry, los mismos empresarios que siempre han apostado al desarrollo de la península de Paraná, al desarrollo de nuestra región, los que siempre han estado aquí, los que siempre han estado bregando, los que se han comido las verdes, se las comieron en aquel momento, ¿ok? Y se las comieron ahora en estos nuevos tiempos, y no tengo la menor duda de que este es el gran momento para tener una recuperación importante del sector empresarial, comercial, turístico de la península de Paraguaná, que nuevamente nos ubique en un lugar privilegiado, como bien lo decía el gobernador Víctor Clark, en un lugar privilegiado entre los atractivos más importantes desde el punto de vista turístico en el país. Sí. José Luis, se dice que algunos de esos empresarios se fueron a Panamá, ¿eso es cierto? Al Puerto Libre de Panamá. Bueno, no lo sé, es que aquí vinieron de muchas partes del mundo y ciertamente hay grupos empresarios que andan como a la casa de qué territorios tienen este tipo de régimen para ellos caer como abejas a la miel, por no decir, por no ser grosero y no utilizar realmente lo que cabe en estos términos. Entonces, ¿no? para ir al corte, en definitiva, tú defiendes al empresariado de la zona libre de Paraguaná. Sin lugar a dudas, a la gran mayoría, comercial. Al sector comercial honesto, al que siempre ha trabajado, el que ha bregado, el que sigue aquí y el que sigue apostando al desarrollo de nuestra región. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con José Luis Naranjo, actualmente es concejal, pero lo estamos entrevistando como expresidente de Cuerpo Tulipa. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparten, ya regresamos. En transmisión, Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con José Luis Naranjo, actualmente concejal, pero lo estamos entrevistando básicamente como expresidente de Cuerpo Tulipa porque conoce a profundidad la materia, tomando en cuenta el decreto que recientemente hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, ampliando el régimen de
de zona libre de Paraguaná y también del puerto libre de Margarita. Ahora, aprovechando eso que tú acabas de decir, en defensa de los comerciantes, especialmente de los comerciantes de la zona libre, que tú has dicho muy sabiamente que se satanizó en ese entonces, también se decía que se habían inscrito un montón de empresas que funcionaban en un solo local, empresas de maletín. ¿Eso es cierto o eso lo También, niega? no, también fue cierto y eso se corrigió. Se corrigió desde la alcaldía de Caririguán y desde Corpo Tulipa en su momento, que no se permiten hasta la fecha, y de hecho no se permiten. En un mismo local no pueden existir varias empresas, sino que tienen que tener su razón social, porque es que el tema de la zona libre, hermano, es que lo ideal es que el importador tenga sus puntos de venta, tenga sus lugares de venta. La cuestión estaba era por el dólar preferencial. Claro, era por el dólar preferencial. Se aprovechaba de eso. Lógicamente, era para eso, eso tenía su manera de ser. Ahora, yo lo que creo es que más allá de hurgar en el pasado, lo que tenemos que ver qué retos, qué tenemos que hacer en este momento, precisamente para que esto que acaba de aprobar el presidente de la República, este esfuerzo que ha hecho el gobernador en conseguir esto, porque fue, mira, una lucha titánica la de Víctor Clark para conseguirlo, hay que reconocerlo también, y yo ahí debo hacer un reconocimiento al gobernador Víctor Clark, no desde que es gobernador, sino inclusive desde que fue candidato a la Asamblea Nacional, a la extinta Asamblea Nacional. Recordemos que cuando esa Asamblea Nacional se instaló, nosotros hicimos una propuesta de reforma de la ley de la zona libre, porque todavía seguimos pensando, yo soy uno de los que sigue pensando que debe ser reformada esa ley para adecuarla a la nueva realidad legal de Venezuela y a la nueva realidad sociopolítica y económica que está viviendo Venezuela. En ese momento Víctor era candidato a gobernador, a diputado a la Asamblea Nacional, y él muy gentilmente nos atendió y desde un primer momento le dio pleno apoyo a esa iniciativa, hasta el punto de que fue quien motorizó en su momento los lobbies necesarios en el sector oficial del gobierno que estaba representado en la Asamblea Nacional para que se aprobara esa reforma de la ley. Y no tan solo Víctor, aquí también hay que hacer un reconocimiento a los diputados en ese momento del sector de la oposición, con los que también nos reunimos y también manifestaron su apoyo, y logramos que la única ley, hay que decirlo, mira, la única ley desde el punto de vista del sector económico que se aprobó en esa oportunidad por unanimidad, sí, fue la reforma de la ley de la zona libre en su primera discusión. Lamentablemente no pudo ser aprobada en una segunda discusión porque, bueno, la Asamblea Nacional lamentablemente entró en desacato, ya todos conocemos qué fue lo que pasó ahí, y lamentablemente eso quedó engavetado. Yo creo que es el momento oportuno, y yo sé que eso también lo tiene el gobernador de seguro en su agenda, para seguir impulsando, y ahora que tenemos una Asamblea Nacional que está apostando precisamente al diseño y a la elaboración de nuevas leyes que apuntalen el desarrollo económico del país, no tengo la menor duda de que la ley de zona libre puede encontrar un espacio en estos momentos para que nuevamente sea evaluada. Por supuesto, habrá que revisarla, habrá que hacer las revisiones. A eso iba. Ya, claro, habrá que revisarla. Ya estando aprobada en primera discusión, no hay que hacer, hay que ir a la segunda discusión y punto, o hay que retomar. No, yo pienso que no, porque además que acuérdate que eso lo hicimos en el año 2017, habría ahorita que hacer una revisión de la propuesta que se hizo en su momento, ver si sigue, si hay algunos nuevos cambios que realizar, y volverla a presentar en la Asamblea Nacional. Esa es una de las cosas que hay que hacer. Yo creo que en este momento lo que está haciendo el gobernador, que le solicitó a las instituciones, y de hecho lo están haciendo de manera muy acertada, tanto Corpo Tulipa, su presidente Ives Marcano y todo su equipo, al igual que Gallardo y su equipo de la aduana, andan precisamente socializando con todos los sectores, comunidad, empresarial, institucionales, andan socializando precisamente este decreto, haciendo reuniones de trabajo, mesas de trabajo, para evaluar con qué propósito, Henry, con un propósito claro: no volver a cometer los mismos errores que se puedan haber cometido en el pasado. Pero imagino que no se va a desestimar nada de lo que, porque para esa reforma, esa la impulsó desde el punto de vista parlamentario, el que fue el impulsor al principio también parlamentariamente, el diputado Luis Stefanelli. No, tú estás equivocado. Pero ahí trabajaron todos. Trabajaron todos los sectores. Pero el punto de la Asamblea Nacional. La propuesta fue diseñada única y exclusivamente por el equipo de Corpo Tulipa. Y esa propuesta fue presentada y fue discutida en su momento, y ciertamente se incorporó
el diputado, ¿cómo es? En su momento, Stefanelli. Luis Stefanelli, como se incorporó Víctor, como se incorporó Goyo Graterol en su momento, creo que Eliezer también era diputado. O sea, todos los diputados, tanto del oficialismo como los diputados de la oposición, conocieron de esa propuesta, le hicieron aportes, lógicamente, le hicieron aportes a esa propuesta, pero es bueno aclarar que esa propuesta en ningún momento fue de Luis Stefanelli, que Luis Stefanelli en ese momento era el responsable dentro de las comisiones que estaban en la Asamblea Nacional para presentar la ley. Eso es otra cosa, le correspondía porque ciertamente en la comisión donde él estaba, que era en ese momento él estaba en la Comisión de Economía, le tocó, ¿cómo se llama?, presentar esa propuesta de reforma. Pero, pero sí, como diputado sí le dio el impulso necesario. Le dio el impulso necesario, al igual que lo hicieron todos, sin lugar a dudas. Sí, yo he entrevistado aquí a Ahora, lo lamentable es que después la dejaran, ¿cómo es?, producto de la situación que quedó, porque también tendríamos que decir lo mismo. O sea, fuimos absolutamente responsables en presentarla, pero también tenemos que decir que se fue absolutamente irresponsable, ¿okay?, en no terminar de discutir la ley por todas las situaciones que sabemos que ocurrieron en la Asamblea Nacional en ese momento. Sí, hoy entrevisté en la radio y el pasado viernes entrevisté aquí al amigo Harold Guerrero, quien él es, por supuesto, él es opositor a ustedes, al gobierno, y él me decía algo que en parte es cierto, ¿no? Que en todo caso las leyes para la zona libre turística, él dice que lo que hay que impulsar es el turismo, y eso es cierto, ¿entiendes? Pero, y hubo un crecimiento a la par, claro, se vio más por el aspecto comercial. El aspecto comercial es como especie de un complemento, pero muy necesario, el aspecto comercial le dio muchísimo. Eso es otra cosa que no es del todo cierto, yo te lo voy a demostrar ahorita. Sí, también, yo solo crecieron en ese entonces, crecieron las posadas. Ya tú tienes la estadística, o sea, tienes con numeritos, los hoteles. ¿Te acuerdas cómo es que le llaman camas? ¿Cómo se llaman? Plazas camas. Plazas camas. Todo el tiempo estaban ocupadas las plazas camas. Lo que pasa es que a veces el juego político no nos permite ver con claridad. O sea, el discurso político no nos permite ver con claridad lo que está pasando. Tú sabes cómo siempre yo rebatía esa posición tan absurda de que solamente el sector comercial era el que había crecido. ¿Por qué se decía que el sector comercial era el que había crecido? Es lo que más se veía. Porque era lo que tú veías. Sí, claro. Entonces tú decías, grandes colas, inmensas colas en Cararapa, con camionetas, full de nevera, Yo quiero invitar al sector empresarial, inclusive a muchos de nuestros dirigentes del gobierno también, que de manera equivocada dicen que el régimen de la zona libre solamente era venta de neveras y venta de, de televisores, porque eso era lo que ciertamente tú veías en Cararapa. Pero yo decía, ojalá nosotros pudiéramos colocar, Henry, porque para el momento en que para el año 2005, porque el repunte de la zona libre en cuanto al crecimiento de infraestructura se dio, fundamentalmente el impulso más grande se dio entre el finales del 2004, 2005 hasta el 2008. Ahí fue donde hubo, digamos, el pico. Ahí fue donde hubo el pico de inversiones en la zona libre de Paraguaná. ¿Okay? Yo les decía a ellos, en ese momento existían en la península de Paraguaná, no llegábamos a 1000 plazas camas, mi hermano, 1000 plazas camas, escúchese bien, 1000 plazas camas. Eso era el hotel Brisas Paraguaná, uno que otro hotel por ahí. En Los Taques había dos posadas que no llegaban a 40 plazas camas. ¿Okay? En el municipio de Falcón lo que había era una reguera de viviendas de segunda, viviendas vacacionales, no había ningún tipo de alojamiento importante, no llegábamos a 1000 plazas cámaras, y te digo que no llegábamos a 1000 plazas cámaras porque cuando se hizo aquí, eso que tú mencionaste ahorita, la asamblea anual de Fedecámara, cuando hicimos el inventario de cuántas camas teníamos para los que íbamos a venir, no llegábamos a 1000 plazas camas, y en el año en el año 2014, 2013, Henry, ya nosotros rebasábamos las 11.000 plazas camas aquí en la península de Paraguaná. Entonces, ojalá yo pudiera haber colocado en ese momento, o pudiéramos nosotros en este momento colocar en una cola, en Cararapa, las 11.000 plazas camas. Entonces la gente diría, oye, aquí lo que hubo fue un desarrollo de plazas camas y no comercial. Casi siempre esas plazas camas estaban cubiertas, casi siempre. Casi siempre. Nosotros manteníamos una ocupación en temporadas aquí y en fines de semana, hermano, en promedio casi del 70%. Eso era hasta un problema, en ese momento era hasta un problema para los hoteles, porque no tenían... Eso incluía la posada. Incluía, claro, no incluía... ¿Cuántas posadas se desarrollaron? Okay, mira, otra cosa, Henry, el mayor crecimiento fue precisamente en posadas. ¿Y quiénes son los posaderos? Los grandes inversionistas, los grandes hoteleros del país. Son pequeños. Hermano, son los locales.
son las familias de aquí de la península de Paraguaná que acondicionaron su casa, que construyeron una posadita en su casa veraniega, en la que tenían en la playa, en el terrenito que tenían en la playa. Esos no son grandes inversionistas. Entonces, el mayor beneficiario, sin lugar a dudas, fue la misma gente de Paraguaná. Sí, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando este interesante tema con José Luis Naranjo, expresidente de Corpo Tulipa. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparte. Ya regresamos. En la delantera, la milla 1:37, entran en la recta final, Mayón Business dominando. En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con José Luis Naranjo, colega periodista, actualmente es concejal, pero lo estamos entrevistando como expresidente de Corpo Tulipa, tomando en cuenta el decreto presidencial que amplía el régimen de equipaje de la zona libre de Paraguaná. Estabas hablando entonces del crecimiento sí, el crecimiento turístico, que sí lo hubo, o sea, las plazas camas, como dices tú, se incrementaron de 1.000 a 11.000. José Luis, y también tú siempre, a ti te entrevisté muchas veces en relación a eso, tú siempre hacías hincapié, incluso en esto dice el comentario, que fuiste muy honesto en el sentido de hablar de cuántos empleos generó la zona libre cuando llegó a su pico y cuántos empleos cayeron estrepitosamente, también lo llegaste a decir. Más de 30.000 empleos sí, se perdieron. ¿A cuántos empleos se llegó cuando estábamos en el pico de la zona libre? Un poco más de casi 53.000, entre los 53 y los 54.000 empleos entre directos e indirectos, y en todo lo que ha sido este tiempo, se han perdido más de 30.000 empleos, 33.000 empleos, o sea, sin lugar a dudas, porque en ambos sectores, tanto en el sector comercial como en el sector turístico, lógicamente se han perdido muchos empleos. Yo tengo mucha confianza, Henry, te soy honesto, mucha confianza, estoy muy esperanzado, al igual que todos los paraguaneros. Yo estoy seguro que a cualquier paraguanero que tú le preguntes en este momento sobre este decreto, todos lo aplauden, todos lo saludan, ¿ok? Todos están de acuerdo, todos los ven con mucha satisfacción, y todos estamos esperanzados en que en poco tiempo tengamos nuevamente un repunte importante y un desarrollo sostenido de la zona libre. Ahora, ahí hay que hacer algunas cosas, Henry, por ejemplo, que yo me permito dejarlas aquí en tu mesa de Punto Fijo de Opinión, ¿no? Sí, Se sí. llama en tu mesa de Punto Fijo de Opinión. El decreto por sí mismo, lógicamente, No basta, es no una es decisión, suficiente, pero lógicamente claro. no es suficiente. Hay que hacer
que estoy seguro que, y de hecho el gobernador lo ha dicho, sigue trabajando en lo mismo, en la propuesta de modificación de la ley de la zona libre. Hay que resolver el tema de que se normalice el tema de la gasolina, porque recordemos que nuestro principal atractivo es que venimos precisamente, cualquiera puede venir por tierra a la península de Paraguaná. Lógicamente los temas de gasolina ahorita, no tanto acá, que no lo sentimos tanto, pero todavía en algunas regiones del país, especialmente en las ciudades grandes, que enviaban mucha gente para acá, siguen teniendo algunas dificultades de gasolina, seguir haciendo las inversiones que se están haciendo para atacar de manera estructural el problema de los servicios, agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, todo este tipo de cosas, diseñar un plan de financiamiento, de apoyo a los empresarios, especialmente a los del sector hotelero, de los posaderos, que en los últimos años se han visto en la obligación de desincorporar algunas plazas camas, volverlas a habilitar. Necesitan de alguna manera el músculo financiero de apoyo de la banca pública y de la banca privada y de las medidas de incentivos a la inversión que se puedan hacer desde las alcaldías, de las alcaldías de la península de Paraguaná, para precisamente apuntalar e ir sumando elementos para que el decreto tenga el impacto que todos esperamos que tenga. Como también yo siento que hay, entre estas tantas cosas, hay dos que a mi modo de ver son sumamente importantes. La primera, generar un sistema de control de salida de mercancía de la península de Paraguaná. Porque debo ser honesto, Henry, ¿tú sabes cuáles son una de las cosas a las que yo le temo? A lo que en algún momento pudo haber ocurrido en la zona libre, ¿ok? Que eran las famosas mulas. ¿Te acuerdas de las famosas mulas, verdad? O sea, que llegaban en el centro del país, entonces te ubicaban unos muchachos, porque acuérdate que eso es un régimen, ¿ok? Que te permite 2 veces por mes que tú compres, o sea, $3,000 o 3,000 euros o 3,000 liras esterlinas. Sí, pero no son 3,000 dólares en teléfonos. No, allá voy, no, claro. Bueno, pero en mercancía, en eso claro. Tienes razón. Y eso va a seguir controlado. Yo me imagino. Si no es un negocio. No, claro, no. La gente del CENIAT y la gente de Corpo Tulipa, estoy seguro, están trabajando, ¿verdad?, en definir y redimensionar lo que fue la resolución 234, ¿verdad?, que condicionaba la cantidad de productos que tú podías sacar. Pero es igual, Henry, imagínate tú por un momento, hasta ahorita, esa resolución lo que te permite sacar, por decir algo, 6 botellas de bebidas espirituosas. Pero que tú te consigas afuera 10, 12 muchachos, 12 personas mayores de 14 años que puedan venir a comprar, aunque no es este caso porque no podrían comprar licor, pero como un ejemplo te lo pongo, pues ok, que acuérdate que uno puede venir 2 veces, toda persona mayor de 14 años puede venir 2 veces a sacar o $3,000 o 3,000 euros o 3,000 libras esterlinas, la que en ese momento esté mayor cotizada al cambio, ¿verdad? En mercancía, ¿qué pueden estar haciendo con esa mercancía afuera? Pues, o sea, acuérdate que ese no es el propósito de la zona libre. Entonces, Cararapa, sin lugar a dudas, ya el CENIAC de seguro debe estar trabajando en una política de control para que las personas que vengan, o sea, puedan controlarse cuántas veces vinieron, tener el debido control para evitar poder caer en algún tipo eso es fácil registrarlo. En algunas cosas que pueda distorsionarnos este beneficio que en este momento se acaba de conseguir de la mano del presidente de la República y del gobernador Víctor Clark. Lo otro, Henry, es una campaña urgente de promoción de esta medida a nivel nacional, especialmente en las ciudades. Paco Amelia me dijo que Margarita nos lleva una morena en ese sentido. Claro, tenemos que hacer un plan de promoción. ¿Por qué? Porque lamentablemente los enemigos de la zona libre, que siempre los tuvo, yo no tengo ningún tapujo en decirlo. Mira, la zona libre, desde su primer momento tuvo enemigos. ¿Por qué tuvo enemigos? ¿Acá en Paraguay, en Falcón o nacionalmente? Fuera de acá. No olvidemos, Henry, que las primeras iniciativas que se tuvieron para crear un régimen fiscal en la península de Paraguaná no era una zona libre. Puerto libre. Era un puerto libre. Pero en ese momento también quería un puerto libre Margarita. ¿Ok? Margarita. Lamentablemente para nosotros, para la península de Paraguaná, bienaventurados para Margarita, se lo dieron a Margarita, pero no se lo dieron a Paraguaná. ¿Okay? Hay quienes decían en ese momento que había ciertos intereses en el gobierno central de aquel tiempo, de hace muchos años, que tenían sus intereses en Margarita y no querían crear un régimen, ¿cómo se llama?,
Paraguaná. Similar en Paraguaná. A los años se le dio una especie Pero, de premio de consolación. José Luis, disculpa, pero ya en ese entonces se venía peleando por el Puerto Libre en Paraguay. Claro, desde ese tiempo se estaba peleando por el Puerto Libre de Me Paraguaná. imagino que la Cámara de Comercio de acá, que siempre fue... Sí, la Cámara de Comercio y muchos sectores de acá, muchos sectores empresariales. En ese momento se le dio, a mi modo de ver, una especie de premio de consolación con la zona libre. a la península de Paraguaná y se le dio la zona franca industrial la zona franca, ok. y de servicios de Paraguaná. Con lo bueno para nosotros, que hoy es un régimen extraordinario para nosotros, ¿ok? En este momento que viene a sumar otra ventaja competitiva importante desde el punto de vista económico para la península de Paraguaná, se le dio ese premio de consolación, ¿ok? A la península de Paraguaná y siguió la pelea, hablando en términos coloquiales, siguió la lucha por seguir consiguiendo, por pelear lo del Puerto Libre de Paraguaná. Lamentablemente tampoco hubo forma de lograr el Puerto Libre, pero yo considero que quienes tuvieron bajo su responsabilidad impulsar la ley de zona libre, con la ley que hicieron, lo hicieron muy bien. De verdad, Henry, yo tengo que decir que lo hicieron muy bien. Cuidaron todos los detalles para que realmente a la final, ¿ok?, el interés, que no era otro, que se comercializaran, porque ¿para qué me interesa a mí, Henry, como zona? Un puerto libre, que tú puedas sacar un carro, que puedas sacar un caucho, que puedas sacar... ¿Cuál es la diferencia entre el puerto libre y la zona libre? Que no todos los bienes que se comercializan en la zona libre, en los puertos libres, todo lo que tú comercializas, goza de los beneficios de extensión. Todo. Ajá, todo, la mínima cosa que tú te imagines. En cambio, en la zona libre son renglones que están definidos. Están definidos en el artículo 2, pero ahí tenemos un renglón que a mi modo de ver, abren las puertas para que tú comercialices lo que tú quieras. Uno es que habla de los bienes de uso personal, muchas cosas son de bienes de uso personal. Por ejemplo, ¿tú crees que una computadora ahorita o un teléfono de esto ya son de uso personal? O lo otro, muy necesario, por cierto. Son no tan solo de uso personal, sino es un bien necesario hoy en día. Y lo otro es, en otro de los renglones que habla en el artículo 2, te habla de todos los servicios conexos al turismo. Eso te da una amplitud extraordinaria a la final, para que tú puedas comercializar en la zona libre realmente productos que sean de interés para quienes vienen a hacer turismo en la península de Paraguay. Ahora, José, le voy a hacer una pregunta. ¿El régimen de Panamá es que es un puerto libre? No. Es más que eso, ¿cuál es el régimen de Panamá? Lo que pasa, ellos son un puerto libre también, pero a la diferencia de ellos es que es un área segregada. No es como nosotros somos un territorio que es zona libre, que compone 3 municipios, o la isla de Margarita es un puerto libre, que es una isla, ¿ok? Es un territorio completo. En cambio, en Panamá es un área segregada. Lo único que puede vender con precios exentos, con exenciones desde el punto de vista del puerto libre, son los que están dentro dentro de un territorio que está inclusive hasta cercado. Es una cosa cercada. Ok, pero mi pregunta viene porque anteriormente la mayoría de los productos viene precisamente de Panamá, de la zona libre. O sea, los empresarios de la zona libre compraban en Panamá. Correcto. Ajá. Tomando en Porque cuenta, tú podías sacar. Comprando nuestra situación geográfica, tomando en cuenta nuestra situación geográfica, ¿no podría nuestro régimen de acá de Paraguaná ser parecido al de Panamá, que no solamente le vendiéramos al país, sino que fuese internacionalmente y pudiéramos traer de Estados Unidos, de Panamá, que bueno. Pero es que de hecho nosotros podemos traer de todas partes del mundo. Aquí puede ingresar mercancía. Pero para venderle a extranjeros también, o sea, que lo convirtiéramos en una referencia internacional. Es que si lo puedes hacer, no tienes ninguna limitación para no hacerlo. ¿Como zona libre? Claro, no tienes ninguna limitación para hacerlo, más bien tenemos mejores ventajas, porque en Panamá cuando tú vas a comprar, por ejemplo, una cámara fotográfica que está abajo, que ellos la venden, tienes que ir a comprar a la zona libre de Colón. Okay, pero ni siquiera te la entregan ahí, te la ponen en el aeropuerto cuando tú te vienes. Pero eso no se le ha dado el impulso entonces. Aquí no. ¿No se ha aprovechado eso entonces? Bueno, lo que pasa es que estábamos en pleno proceso, Henry, o sea, estábamos en pleno proceso. Esos no son regímenes que se desarrollan de la noche a la mañana, que se van alimentando y se van adecuando y se van implementando en función de cómo vaya la dinámica económica. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos nuestro último segmento, se me ha hecho cortito el programa de hoy. Seguimos conversando con José Luis Naranjo, expresidente de Corpo Tulipa. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparte. Ya regresamos.
Simón Bolívar. Escapa en la delantera. La milla 1:37. Entran en la recta final. Mayón Business dominando. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En transmisión, Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía y este es nuestro último segmento. Estamos conversando con José Luis Naranjo, actualmente es concejal, expresidente de Corpo Tulipa. Me decías entonces, quiero cerrar este aspecto porque quisiera tocar el futuro, ¿no? El futuro de la zona libre. ¿Hay enemigos entonces de la zona libre en el país? Internamente aquí también, Bueno, aquí hay enemigos también. Yo no diría enemigos, Henry. O sea, yo diría gente que lamentablemente ha generado unas matrices de opinión. O sea, que se han generado algunas matrices de opinión. Pero hay gente que le conviene que, hay gente que le conviene que no funcione nuestro régimen. Que son, bueno, no me atrevería a decir eso, honestamente te digo. Pero sí, sin lugar a dudas, se desarrolló una campaña de descrédito a la zona libre diciendo que ya no era atractivo venir para acá, de que no tenía ningún sentido, de que no había ningún tipo de beneficio. Bueno, de alguna manera esa campaña hay que contrarrestarla y Sí. qué mejor que hacer una campaña nacional de Claro. promoción de los beneficios Así que es. ahora tiene la zona libre con esta medida que acaba de tomar el presidente de la República. ¿Y por qué no pensar en el futuro, Henry? Por ejemplo, cuando se hace la propuesta de la zona económica especial, ¿en qué estábamos pensando? Estábamos pensando, precisamente en que se complementaran los regímenes fiscales que tenía la península de Paraguaná para que actuaran en el territorio de manera complementaria. ¿en qué consiste la zona económica especial? Por ejemplo, la zona económica especial pretendió en un primer momento cuando se diseñó, que en este momento lo más importante de la zona económica especial hay que revisarla. En estos días leía una noticia que publicaba Bastidas, Fernando, el diputado Fernando Bastidas, donde ya estaban introduciendo él, Bielma Mora y él, estaban introduciendo una reforma para hacer una ley de las zonas económicas especiales. A mí eso me parece extraordinario. Okay, lo mejor, porque la zona económica especial te crea unos incentivos adicionales para la exportación, para los que fabricamos aquí, para industrializar la zona, para ir hacia la búsqueda de la industrialización de la península de Paraguaná, como bien lo decía también el gobernador, y es hacia donde tenemos que ir, Henry. En honor a la verdad, ya tenemos que ir, industrializar y producir nosotros nuestros propios bienes. Pero ¿por qué no pensar? Fíjate esta incongruencia. Tú fabricas un computador, o fabricas un teléfono, o fabricas unos bombillos, o fabricas unos aires acondicionados en la zona franca, y cuando tú vas a internar parte de la producción que ellos tienen aquí en la península de Paraguaná, tienes que pagar los impuestos, como si estuvieras trayendo una importación. Sí. Eso no debería ser. O sea, debe haber una correspondencia, de régimen a régimen, de cooperación entre régimen y régimen. Eso no deberían tener pago de impuestos. Entonces, nosotros en vez de traer un computador de fuera, un bombillo de fuera, una computadora de fuera, un teléfono de afuera, oye, deberíamos estar vendiendo son los de Betelca, los de VIP, los bombillos de Viecben,
¿ok? Libres de impuestos, Pero, producidos, claro, debe haber incentivo. producidos en la península de Sí, Paraguay. ahora José Luis, yo quisiera puntualizar esto, porque tenemos acá la zona libre, la zona económica especial y la zona franca. De esos tres regímenes, el que realmente ha sido productivo ha sido la zona libre de Paraguay, el que más impulso ha dado. Bueno, sí, porque el impacto es más grande, Henry, pero tampoco podemos desconocer, oye, en la zona franca ha tenido en los últimos tiempos un impulso importante y tenemos fábricas importantes que están produciendo ahí, ¿ok? Y hay otro tanto de empresas interesadas precisamente pensando en eso. Yo estoy seguro que con esta propuesta de ley que se está llevando a la Asamblea Nacional de las zonas económicas especiales, con encontrar la sinergia apropiada, que se haga la sinergia apropiada entre el régimen de la zona libre y el régimen de la zona franca, sin lugar a dudas va a haber un incremento importante y un impacto importante de industrialización en nuestro territorio. Pero también habría que ver, porque Vilma Mora cuando fue presidente del CENIAT, Vilma Mora como que no veía muy bien a la zona libre de Paraguay, la veía así como que, caramba, con cierta, claro, como era el recaudador. Recordemos que eso tenía una razón de ser, o sea, obviamente el responsable de recaudar los impuestos en el país, cualquier cosa que implicara no cobrar el impuesto, de alguna manera lo llaman, porque su objetivo era precisamente regular el impuesto. Pero yo creo que en los últimos tiempos de Bielma también manifestó y apoyó de manera decidida la zona libre de Paraguay. Sí, José Luis, un aspecto que no quisiera pasar por alto cuando hablamos en relación a lo que me decía Harold Guerrero, ¿no? De que lo comercial y lo turístico. En los actuales momentos, los servicios públicos, y tú me lo has dicho varias veces, me lo enfatizaste en varios programas, y tú los conocedores del turismo saben que sin servicios públicos no hay turismo. No tenemos hay Estoy turismo. de acuerdo contigo. Los servicios públicos hoy están por el suelo. Sí. Optimizarlos, caramba, requiere de cuantiosas sumas que tal vez no las hay en el país. Entonces, lo perentorio sería dinamizar la economía a través del aparataje comercial de la zona libre de Paraguay. Había que empezar por lo comercial. Tenés que empezar por algún Claro, lado, sin así lugar a dudas. O sea, no nos podemos poner a pensar que como no tengo, estoy trabajando en el agua y todavía no lo tengo totalmente resuelto, no tengo resuelto totalmente lo de la electricidad, entonces no voy a hacer lo que me toca desde la zona libre, no. Pero tengo razón. Claro. Que hay que afincarse en lo comercial. Hay que afincarse nuevamente en generar una propuesta de atractivos para que la gente nuevamente vuelva a venir a la península de Paraguaná con el estímulo de la compra en la zona libre. Ayudar al sector turístico de prestatarios de servicio con apalancamiento financiero, con el apoyo decidido del gobierno, con sus recursos propios, por supuesto, también apostando para que se recuperen las plazas camas que puedan estar en este momento desactivadas. Hay que generar toda una campaña de promoción, hay que, de seguro el CENIAC está trabajando de manera importante en todo lo que son los temas de control y garantizar el control bien estricto y bien certero del régimen de la zona libre y, por supuesto, contar con un sector empresarial y comercial que esté dispuesta a jugársela nuevamente con todo por el desarrollo de la península de Paraguay. Tú presidiste o gerenciaste Corpo Tulipa en el momento, ya lo decían, que llegó a la cúspide de la zona libre, es decir, el tiempo más exitoso de la zona libre de Paraguay. En ese entonces había el control cambiario, existía Cadivi. Habían dos cosas, una positiva y una negativa. La negativa, digamos, es que el comerciante no tiene los dólares que quería porque el gobierno debía asignárselos, ¿no? Entonces había como que el gobierno tenía que ser sabio a la hora de repartir de cuánto se te asigna a cada quien. No es que eso lo regalaban, no, sino que la gente lo compraba. Pero también era un dólar preferencial. Ya eso no existe ni va a existir y yo en eso estoy de acuerdo. Hoy en día, el empresario tiene que sacar sus dólares. Está bien. Hoy en día el empresario lo hace con sus dólares. Y ya está acostumbrado, de hecho lo está haciendo. Que tal vez sea positivo, ¿no? Porque no tiene que esperar que el gobierno le asigne, pero ya no con un dólar preferencial, ya con el dólar que está en el mercado, o sea, una competencia real. ¿Sigue siendo atractivo así la zona libre de Paraguay? Con más razón. Sin lugar a dudas, con más razón, Henry. O sea, de hecho, fíjate tú que si tú haces en este momento todavía un comparativo de precio entre los productos que se comercializan aquí y los que se comercializan fuera, sin lugar a dudas la zona libre sigue siendo, el producto que tú vas a comprar aquí tiene un descuento importante o un costo significativamente diferente por debajo a como tú lo consigues en el resto del país. ¿Cuál era el problema? Que cuando ibas a sacar ese producto de aquí afuera tenías que pagar los impuestos en Caralapa, porque no teníamos un régimen de equipaje que fuese capaz de soportar lo que costaba ahorita aquí. Pero sin embargo era más barato que el resto del país. Sin lugar a dudas.
sin lugar a dudas, Claro. seguía siendo más económico, Claro. porque los beneficios siguen estando ahí. Sí. O sea, todo lo que se importa que esté dentro del artículo 2 de la ley goza de toda la disminución de impuestos, el impuesto aduanal, Sí. de los impuestos de importación, de todo este tipo de Sí, tú mencionabas la cuestión de la gasolina y eso es cierto, ¿no? Ojalá y se normalice pronto esa situación para que se apalanque Claro, definitivamente. para que se apalanque. Pero yo también te refería la otra vez, y se lo he dicho casi a todos los que he entrevistado en relación a este tema, si el bloqueo, si las sanciones no afectan esto. Me han dicho todo, tanto gente como tú que es aliado del gobierno, como gente de la oposición, me dicen que eso, Francisco Milán también me lo decía, el presidente de la Cámara de Comercio, que eso como que no va a tener no tiene ninguna afectación. Porque Bueno, se puede importar o sea, libre. sí, de alguna manera sí nos afecta, Henry. Tampoco puedo decir que no nos afecta, lógicamente que nos afecta, porque acuérdate que el tema del bloqueo es un tema O contra sea, el que pero muchas los mercancías no nos comerciantes permiten entrar. pueden ir a Panamá y traer la mercancía de Es que Panamá. ahí está el Sí, problema, sí. no. Las empresas se exponen a que el gobierno de los Estados Eso- Unidos eso los es lo que- detecte eso es lo que- y eso los es lo que yo bloquee. digo. Y los gringos no están jugando carrito en ese sentido. Pero es que aquí lo que tú sigues viendo los productos de la zona que se comercializan en la zona libre, lo único es que no vienen de Panamá, vendrán de China, vendrán de A eso Turquía, iba- a eso iba vendrán yo, de otro lado. claro. Hay otros mercados internacionales emergentes en este momento que pueden ofrecerle productos de la misma calidad o de mejor calidad de la que pueden producir lo que venía por Panamá, así de sencillo. Sí, O sea, una cosa una crítica que le hice Ahora, sin lugar a la dudas, zona una libre. de las cosas que nosotros, como colectividad en general, como venezolanos, más allá de las posiciones políticas, filosóficas, ideológicas que podamos tener, es que tenemos que hacer un brazo común en defensa y en defensa de la soberanía nuestra y en rechazo a cualquier intervención unilateral, venga del país que venga. Sí, una de las cosas que yo siempre critiqué de la zona libre es que, ejemplo, yo cuando llegamos a comprar como 3 neveras, como 3 lavadoras y como 3 secadoras. Se dañaban y al dañarse no se conseguían los repuestos. Entonces había que comprar otra lavadora o había que comprar otra secadora. Eso debiera No, corregirse. eso tiene que corregirse. ¿Por qué? Porque, claro, eso no es una competencia directa. ¿Cómo se llama? Pero se debe garantizar el repuesto. Existen los mecanismos y los controles de importación, las leyes y los reglamentos que te dicen que cuando tú traes un producto tienes que garantizar el servicio Sí, postventa. por cierto, me decía hoy, y creo que lo dijo aquí también en el programa, Harold Guerrero, que había que también que reglamentar la ley de zona libre, que había que hacer un reglamento de la zona libre. Sí, Se hace necesario. Sí, es necesario, se debe hacer, debería tener un reglamento, o sea, tampoco que es una limitante fuerte, pero debería tener su reglamento Sí, sin lugar a dudas. José Luis, estamos llegando al final. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, que yo como paraguanero, al igual que cualquier ciudadano que habita este territorio, tiene cifradas esperanzas en que esta decisión presidencial, en que el esfuerzo que está haciendo el sacrificio fiscal, que lógicamente seguirá siendo el Estado venezolano, realmente se traduzca en beneficio y en mejor calidad de vida para todos los paraguaneros. Que sigamos apuntalando, que sigamos apoyando estas decisiones, que sigamos apoyando al gobernador en las otras cosas que hay que hacer, porque hay muchas cosas que hay que hacer, y especialmente vamos a seguir asistiendo a estas jornadas que está haciendo la gente muy bien la gente de Corpo Tulipa y del CENIA, socializando y explicando cuáles son los alcances que tiene esta nueva medida de beneficio para la zona Veo libre. que el gobernador está muy interesado en... Y haciendo un seguimiento él personalmente de las cosas que está haciendo, porque soy testigo de sección de como muchas veces él ha declarado, él quiere que todos entiendan perfectamente cuál es el alcance de esta medida que acaba de tomar el gobierno nacional en la persona del presidente de la República. Ok, bien, gracias a José Luis Naranjo, actualmente concejal, expresidente de Corpo Tulipa. Ustedes, amigos, gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.